Vamos con nuestro segundo invitado. Vamos a saludar con el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Vamos a hablar de la coyuntura política en esta mañana. Doctor Aguilar, buenos días. Bienvenido a Ecuador en directo. Muy buenos días, Jaime. Un abrazo muy cordial. Un saludo muy grande a todos los que nos siguen en redes, que nos siguen en las radios que les hacen. Gracias, doctor. Ecuador en directo. Gracias, doctor. Bien, doctor. Quiero entrar directo con el caso Purga. Ya tiene una semana del escándalo, un poco más. Una semana y 2 días creo que tiene. El caso Purga. Este caso Purga que la fiscal lo tomó de un momento a otro, no sé si ya lo tenía previsto, después del caso Metástasis, aunque esto parece ser que es una extensión del caso Metástasis, que a ella ahora lo denomina caso Purga. No sé si es que va a ser una purga total, pero purga total se quiere hacer en ciertos casos, pero hay otros casos que están durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué, doctor? Jaime, son muy ilustrativos primero los nombres que usa la fiscal. En el caso Metástasis estás hablando de una enfermedad que se ha tomado el cuerpo. Cuando el cáncer hace metástasis es que ya las células malignas se han tomado el cuerpo y es muy difícil que sobrevivas. Pero cuando te purgas, purgar es literalmente expulsar mierda. Entonces, desde la semántica de los nombres que usa la fiscalía, es muy ilustrativo el término. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso Metástasis, donde la fiscal hace revivir a Leandro Norero 2 años después con sus chats y conmociona el país. Y con razón, porque el país necesita que la función judicial y la política se mantengan completamente limpias de la influencia del narcotráfico. Pero la fiscal, para el caso Metástasis, para decirle al país, oigan, estamos muy, muy enfermos, estamos hecho metástasis, usó los chats de Norero, quien murió 2 años antes. Y ahí me viene a mí una pregunta, Jaime, que para mí es fundamental, pero que en el Ecuador nadie se hace. Ok, si Norero muere 2 años antes y a la fiscal le escandalizan los chats de Norero, la pregunta es, ¿y quién tomó el lugar de Norero como capo de la narcopolítica y la narcojusticia ecuatoriana? Porque los chats de Norero alcanzan para descubrir al expresidente del Consejo de la Judicatura, a un presidente de corte, a jueces, que eran operarios de Norero. Hay un abogado, se me va el nombre, operarios de Norero. Pero ¿quién tuvo el poder para mandar a matar a Norero? Es decir, para que la cárcel se paralice entre un grupo de presos, destace a Norero, literalmente lo destace, y ¿quién sustituyó a Norero en el negocio? No sabemos. Luego la fiscal hace que la justicia tome purgante para que vote mierda. Y pone un caso Purga en los medios de comunicación. Y en el caso Purga vincula a un exasambleísta social cristiano, a Muentes, a la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, esta señora Gallardo, a un juez Guerrero de Guayaquil y a otros jueces más. Y es evidente que la fiscal pica solo en Guayaquil. O sea, la avispa de la fiscalía, ese aguijón que quiere golpear muy duro a Lampa, pica solo en Guayaquil. ¿Por qué no pica en el resto del país? ¿Por qué no desarticula las redes que sin duda debe haber de narcopolítica en la Corte Provincial de Quito? En la propia fiscalía. Si Guayaquil estaba así, ¿cómo habrá estado Esmeraldas? ¿Cómo estará Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Sucumbíos? Entonces, ¿y del caso Purga qué tenemos? Tenemos a un
operador social cristiano, preso, Muentes. Pero nadie se pregunta otra vez, Jaime, ¿y cómo llegó Muentes a ser asambleísta social cristiano? Es decir, nadie le preguntó a Jaime Nebot, oiga Jaime, ¿y quién le recomendó a Muentes? ¿Cuánto aportó Muentes para la campaña política de los socialcristianos? Nadie le pregunta a Nebot, oiga, y mientras Muentes era asambleísta, ¿qué conversaba con usted? Porque es claro que Muentes tenía una estructura paralela de narcopolítica y de narcojusticia. Ok. Pregunta a Jaime Nebot, pero ¿de qué conversaban? Si era Muentes un importante asambleísta social cristiano. La señora María Josefa Coronel, que ahora suda agua bendita, ¿sí? Que sueña, que tiene sueños místicos como Santa Teresa, y que sus discursos son casi los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. La impoluta señora María Josefa Coronel, que dice, sí, sabe que yo sí sabía, porque era directora del Consejo de la Judicatura de Guayaquil, casi todos sabíamos, y yo sí le dije a Nebot que Muentes se las traía. No es tan fácil, Jaime. ¿Quién le puso a la señora María Josefa Coronel de directora del Consejo de la Judicatura del Guayas? Segundo, ¿cómo es que la jefasa, la que tenía en su mano el Consejo de la Judicatura en el Guayas, sabiendo de las andanzas tanto de la señora Gallardo cuanto del exasambleísta Muentes, no los echó a los jueces, les levantó expedientes administrativos, presentó las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura? ¿No? La señora que delira como Santa Teresa, ¿sí? La señora que dice que el Ecuador se va a acabar no por los terremotos, sino por los malos gobiernos, como Marianita de Jesús. Santa María Josefa Coronel, habitante de los altares de todas las iglesias de Guayaquil, está ahí, caminando en su vida mística, estoy hablando irónicamente, y la fiscal no le pregunta, oiga, ¿y usted por qué no hizo nada? Porque no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, Jaime, constituye a ocasionarlo, dice el Código Penal, desde finales del siglo XIX. Se llama delito de comisión por omisión. Entonces, vuelvo al tema de los nombres de las operaciones de la Fiscalía. Resulta que ha habido metástasis en el Ecuador, pero solo para la mitad del cuerpo. Para la otra mitad, los casos contra Moreno, la evidente vinculación de la mafia albanesa con Lazo, la ejecución de Cherres, no funciona. Supongo yo que estarán tramitando la extradición de Luque Lecaro. Ese es un procedimiento lento, hay que tener paciencia, es un juicio en toda la regla en la Argentina. Pero espero que la Fiscalía y la Cancillería estén haciendo lo suyo. Moreno está muerto de la risa, Lenín Moreno, muerto de la risa. A él no le pasa nada. A pesar de haber tenido compañías offshore, de tener negocios chuecos con Sinohydro, de haber hecho lo que le dio la gana con los vacunados VIP, de haber ignorado a los muertos en la pandemia, de haber violado derechos humanos en octubre del 19. A Moreno no le pasa nada. Entonces la metástasis ha sido solo de la mitad del cuerpo para la izquierda, pues porque para la derecha está sano el Ecuador. Y en la purga, expulsar mierda, porque eso es purgar, resulta que no se le expulsa completa. Eso le hace mal al país, Jaime. Eso le hace mal al país porque entonces siguen los grandes capos políticos y los grandes capos del narcotráfico, muy campanas. Doctor, se han mostrado los chats de Mayra Salazar y el señor Muentes. Pero dentro de esos chats, yo me imagino, de esos teléfonos, deben haber otras menciones.
Porque todo el que es mencionado que no es de la línea de los que están cercanos a la fiscal, diría yo, hay que perseguirlos. Tal vez dentro de esos chats tiene que estar el líder del PSC, pues. O no estará. No creo yo que no esté siendo el brazo derecho el que está detenido, el señor Pablo Muentes. Y ahí no lo mencionan. Pero el señor Nebot hace unos días salió en un video que dijo que no vamos a votar por el juicio político a la fiscal. Ya con eso como que dijo, bueno, te neutralizamos. Tal vez dijo eso la fiscal. A ver, el papel de Nebot, más allá de los chats, Jaime, porque además en los chats cualquiera puede decir cualquier cosa. Pues, o sea, usted y yo podemos chatear qué sé yo, del presidente Nebot. Usted y yo podemos chatear de Sylvester Stallone, y decir que es nuestro amigo. Los chats necesitan comprobación. El tema de Nebot es complejo desde el punto de vista de que nadie le ha preguntado a Jaime Nebot. Le repito la pregunta. A ver, Jaime, ¿cómo llegó Muentes al Partido Social Cristiano? ¿Cómo decidió Jaime Nebot hacerle candidato a asambleísta a Muentes? ¿Cuánto aportó, si lo hizo, a la campaña presidencial y a la campaña política del Partido Social Cristiano Muentes? Eso es lo de fondo. ¿Y cuántos Muentes más habrá, no solo en el Partido Social Cristiano? Porque la penetración del narcotráfico y de la corrupción política en el Ecuador es transversal. O sea, usted puede encontrar un Muentes en la Revolución Ciudadana, usted puede encontrar un Muentes en la Izquierda Democrática, puede encontrar un Muentes en Avanza, un Muentes en el propio partido de Novoa. Exacto. El tema aquí, real, o sea, vamos a los hechos claros, olvidémonos de los chats, Jaime. El hecho claro es que Muentes llegó a ser asambleísta. Y no un asambleísta cualquiera, pues un asambleísta potente, muy cercano al líder del máximo partido de la derecha en Guayaquil, que es el Partido Social Cristiano. Entonces, es básico preguntarle al partido, y es básico preguntarle a Nebot, ¿quién le recomendó? ¿De dónde salió? Le repito, ¿qué conversaban cuando Muentes era asambleísta? Yo, y quiero decirlo frontalmente, yo respeto mucho a Jaime Nebot, no pienso como él, creo que es de los pocos políticos en el Ecuador que tienen firma, que tienen palabra, y eso en el Ecuador del siglo XXI hay que valorar mucho. Pero yo sí creo que Jaime Nebot le debe explicaciones al país. Le debe explicaciones al país porque no es tan fácil correr el telón y decir, ups, Muentes ha sido narcotraficante, ha sido narcopolítico, nosotros no sabíamos, allá que le juzguen, y qué pena, nos falló, así es la vida. A ver, las campañas políticas cuestan, los candidatos generalmente aportan plata para las campañas, salvo cuando son campañas muy pequeñas, y el Partido Social Cristiano jamás ha hecho campañas pequeñas. Y cuando los asambleístas llegan a la asamblea, su nivel de poder y de manipulación depende de su cercanía al líder político. Entonces, Jaime Nebot, quizá como un homenaje a su propia trayectoria política, debería dejar de callarse y debería dejar al país las respuestas claras, totalmente claras. Y la fiscalía debería al menos llamarle a preguntar, pues. Así como la fiscalía al menos debería llamarle a preguntar a la señora María Josefa Coronel. Al menos llamarle a preguntar. Claro. Pero el tema de la justicia, por lo menos el tema de la justicia, era voz populi acá en Guayas, que había cierta injerencia de un partido político. Lógicamente que no había una prueba contundente, pero... Jaime es el país. En Quito hay redes de abogados que les venden a los clientes la cercanía
con las más altas autoridades de la Fiscalía General. No sé si las más altas autoridades de la Fiscalía General lo sepan, pero hay abogados que venden las cercanías con los fiscales, que venden la cercanía con el juez. Y eso no solamente está en Guayaquil. Por eso le digo, a ver, me extraña a mí que la avispa de la Fiscalía, que el aguijón de la Fiscalía, solo pique Guayaquil. Exacto. Ahora, ¿por qué? Hagamos una lectura política, extrapolemos eso. Ya no me gusta mucho a mí. A ver, yo ejerzo la profesión durante 30 años, conozco perfectamente los bemoles de la justicia ecuatoriana, los buenos y los malos. Conozco a los lobistas, no los frecuento. Conozco a los jueces y a los fiscales que son espesos. Lidio con ellos como todo ciudadano cuando tiene que lidiar con la justicia, pero yo soy un convencido de que la rueda de la justicia está hecha de tal forma que aún el juez pícaro puede hacer daño, pero hay recursos. Hay que tratar de evitar entrar en la corrupción judicial. Pero eso digamos que a la gente, Jaime, no le importa, porque el lugar común que hay en el país, que los abogados son unos sinvergüenzas y los jueces son corrompidos. Desde la época de la colonia, desde cuando Cervantes escribía Licenciado Vidriera, o sea, desde 1600. Pero vamos a lo político, Jaime. ¿Por qué la avispa de la Fiscalía solo pica en Guayaquil? Porque es obvio que quieren sacarle el Partido Social Cristiano de escena. Porque se están disputando el papel de la derecha. Y es obvio que quieren sacarle a la Revolución Ciudadana de escena porque hay que entender, Jaime, que el guayaquileño votaba Nebot alcalde, Correa presidente. Porque no hay 160 o 170% de votos. Es decir, si Nebot fue reelecto siempre en Guayaquil con un promedio de 65% más o menos, y Correa siempre fue reelecto en Guayaquil presidente con 65%, es obvio que el guayaquileño votaba Nebot alcalde, Correa presidente. Y eso destroza cualquier valoración política, pues decir, estaba votando Nebot derecha para alcalde, presidente izquierda para presidente, Correa izquierda para presidente. Y entonces lo que quieren políticamente quienes manejan a la fiscal es desarticular estas dos fuerzas políticas en Guayaquil. Han dado papaya también, ¿Y Jaime. a quiénes quieren posicionar? Quieren posicionar a una extrema derecha muy dura, a esta extrema derecha del Rambo del TikTok, de Edwin Ortega, que es de gente buena, la más rancia y radical y violenta derecha que hay. Quieren posicionar a los restos de Creo, a ese 20% fanático hasta religioso. Y claro, si es que ya despojan, si es que ya quitan del espacio a los socialcristianos, ellos tienen capacidad de crecer. Mientras los socialcristianos estén ahí, no tienen capacidad de crecer. Y claro, si de paso le van golpeando al correísmo en Guayaquil, le van minando parte de ese 30% muy duro que tiene en la sumatoria nacional. Pero insisto, Jaime, no es que les quieren dar solamente porque les quieren dar. Tanto los socialcristianos como el correísmo dan papaya todos los días. En este golpe a los socialcristianos, detrás del golpe, podría estar también Guillermo Lasso. Pero sin duda, porque Lasso representa a esa derecha que se quedó picada, que si bien no ha dejado de gobernar, porque yo creo que Daniel Noboa gobierna también de la mano de esa derecha, pero quieren cobrársela a Nebot sin duda, ¿no? Quieren cobrársela a Nebot sin duda, y más allá del tema personal, es decir, de devolverle el golpe, de haber casi combinado a Lasso la muerte cruzada, es tomar el espacio. Si los socialcristianos salen de escena, ese espacio es cooptado directamente por su extrema derecha muy, muy radical que tiene Guayaquil. Doctor, la última pregunta de mi parte para que venga Carlita. Hemos visto que, creo, ya tiene orden de detención o están por llamarlo a juicio al doctor Pedro Moreira por haberle dado la boleta de libertad a Junior Roldán acá en Guayas. Pero el que le dio la libertad a Rasquiña, que fue el expresidente de la Corte de Justicia, ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué?
Por eso que le estoy diciendo, Jaime, porque también hay un grupo de gente que se tomó la justicia, sobre todo después de que el sinvergüenza de Julio César Trujillo hiciera lo que le dio la gana con la institucionalidad en el país, y ese grupo de gente que ha vivido literalmente del anticorreísmo. A ustedes les dije alguna vez, y lo repito, el anticorreísmo se transformó en un negocio inclusive para los jueces. Entonces, el juez anticorreísta era libre para absolver a los Isaías y no pasaba nada. Era libre para absolver a Rasquiña y no pasaba nada. Porque lo que le importaba al odiador, al que cooptó la política, a los herederos del sinvergüenza de Trujillo, era sencillamente que no importa, que le jodan a Correa y el resto ya veremos. Entonces, me parece que el anticorreísta feroz, Saquicela, que fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, entra dentro de este conjunto cerrado de gente que hizo del anticorreísmo un modo de vida y al que le han tolerado todo porque era más importante joderle a Correa. Doctor Aguilar, muy buenos días. Un placer saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Doctor. Hola, Carlita. Qué gusto saludarte. Qué gusto. Doctor, ¿el gobierno de Daniel Noboa ha hecho en estos 100 días un buen gobierno o una buena estrategia de marketing político? A ver, yo creo que a Noboa hay que reconocerle una cosa, Carla, y es su gran mérito, y es un presidente que no es tóxico. No es tóxico, no es demasiado competente, no tiene un equipo de trabajo así de primera, está improvisando, está gobernando de oído, pero no es tóxico. Y no es tóxico en un país en el que el clímax de la toxicidad llegó a tal punto que es parte de esta atmósfera horrible de miedo y odio que hay en el país. Entonces, ya eso es bueno. Bajar el nivel de toxicidad en la gestión de la presidencia de la República. En la aplicación de las políticas públicas, Noboa está lidiando con el fenómeno del niño que está destrozando la infraestructura del país, está lidiando con la seguridad y está también lidiando con su propia improvisación. Vamos a ver punto por punto cómo le está yendo. En el tema de la seguridad, él ha logrado crear con un estupendo equipo de comunicación y con un apoyo incondicional de los medios corporativos la sensación de que ya los militares están ganando la guerra contra el crimen. Al punto que ayer tuvo la audacia de decir, al pedir el voto para la consulta popular, que hay que blindar lo conseguido. Así es, lo alcanzado. Sí. Y lo alcanzado es poco en materia de seguridad. O sea, sí, ¿y por qué es poco? Les explico, porque la gente va a decir, el Aguilar siempre se queja. Y hablando de esto, les quiero pedir a usted y a Jaime un enorme favor. Para ustedes soy Ramiro, al igual que para el resto de nuestros oyentes y para el resto de las personas que nos escuchan, porque si me dicen doctora cada rato me siento boticario. Entonces, para todo el mundo que nos está escuchando, olvídense en el doctor y soy Ramiro. Ok, a ver, los militares, alguien me puede decir, a ver Ramiro, pero los militares han hecho 10.000 operativos en esta guerra y han intervenido contra 10.000 ecuatorianos. Ya. ¿Y cuántos de ellos se quedaron presos? 400. ¿Y cuántos de ellos siguen presos? Porque no es que hayamos hecho una cárcel más para 10.000 personas. Entonces, lo que transmiten los medios corporativos para dar esta sensación de seguridad es que los militares están encañonando a unos guambras ahí con pantaloneta, chanclas, DVD. Y ayer oía yo una noticia, que otra vez los militares entran a la cárcel del Litoral y encuentran celulares, y encuentran armas. Oye, pero si están los militares ahí más de un mes en la penitenciaría, y cada rato sacan celulares, ¿pues quién mete? ¿Quién mete? Asaltos todos los días. Pero han creado esta falsa imagen. ¿Por qué? Porque si usted prende TC,
Si usted prende Teleamazonas o Ecoavisa en el noticiero, abren el noticiero con gran operativo de las Fuerzas Armadas para controlar el terrorismo. Aprendieron a los terroristas y casi las imágenes son las mismas, ¿no? Los militares equipados para la guerra, encañonando a unos guambras, a unos chicos, a unos pelados de pantaloneta, de BBD y de chancla. Es decir, encañonando la pobreza. Pero, como eso se repite en los noticieros de mañana, tarde y noche, entonces hay sensación de seguridad. Les pongo un ejemplo chiquitín para terminar esta explicación. El lugar donde yo como los almuerzos todos los días, de mi amiga Mayra, hace 2 semanas le abrieron un localito chiquito de venta de almuerzos, ¿no? un negocio familiar, un emprendimiento familiar. Además ahí, con esta transversalización de la precarización, trabajan hermano, mamá, tío, todo el mundo. Ok, hace 2 semanas les rompen la puerta y les intentaron robar. Atrás del colegio militar. No lograron robarles, y ayer que me fui a comer les vi con una cara de mucha tristeza y les pregunto qué pasó. Y me dijeron, este fin de semana sí lograron robarlos. Entonces, ¿y qué están robando? Están robando la cocina vieja, el tanque de gas, la licuadora, lo que le sirve a la gente para dar de comer, o sea, para su emprendimiento de almuerzos de $3. Es decir, el pueblo, y a donde quiero llegar, Carlita, sigue siendo objeto de la delincuencia. Pero si usted ve Teleamazonas, Ecoavisa, etc., los titulares son: se capturó a peligroso terrorista, se intervino a peligroso terrorista, y entonces se va creando en la gente esta falsa sensación de que el gobierno va ganando la guerra. Y si ayer Noboa se presenta y dice, vamos ganando la guerra, y para blindar lo que hemos hecho, entonces vote sí por la consulta, tenga la seguridad de que él va a ganar en la consulta, porque ese equipo de comunicación lo está haciendo bien. En el tema de la infraestructura del país, por el fenómeno del Niño, el país está destrozando. Las carreteras son intransitables buena parte del tiempo. Y Noboa no veo que ponga recursos para la reconstrucción del país. Entonces, ahí va a tener un problema. Porque gobierno que no hace obra, gobierno que no puede reelegirse. Y en el último tema, que es en el tema de su improvisación en el gobierno. Ahí tiene un mérito, Carla, y hay que reconocerle, que son improvisados. Pero hasta ahora nadie les ha acusado de un hecho de corrupción. Mucha gente dirá, es que es corrupción también estar ahí sin estar capacitados y todo lo que tú quieras, pero robarse a nadie se le ha acusado del gobierno, no va por más improvisado de que ha robado o ha intentado robar. A pesar de que cometan errores como el tema del armamento. Sí, pero son errores políticos, es un error tonto. Pero no se robaron los helicópteros rusos, pues. No les pidieron plata a los ucranianos para que les den los helicópteros. ¿Me explico? Entonces, un país, veamos la cosa desde el otro lado, Carla. Un país que está dolido porque le asaltan, dolido porque los políticos le roban, y dolido porque tiene que tomar un bus para ir de una ciudad a otra y la carretera está hecha pedazos. Si el gobierno le está dando una sensación de seguridad, si el gobierno dice que ya van a venir plata de acuerdo con el fondo y que hay que votar la consulta y que hay que subir el IVA para mejorar esto, el pueblo apuesta. Y si además, cansado de que le roben los políticos, este gobierno no ha tenido denuncias de corrupción, pues el pueblo sigue apostando. Pero eso es hoy, Carla. Eso es hoy. Eso es cortado el pastel hoy. A Noboa, ¿qué le falta? Le falta capturar a los grandes capos. Hacer, y de veras, como política de Estado, y en eso juntarse con la fiscal, para desarticular la narcopolítica en serio. En serio. Le falta que los ciudadanos asaltados, como mi amiga Mayra, puedan presentar una denuncia y que saquen algo, pues, porque si no, usted le roban, usted va a presentar la denuncia y ahí queda, qué pena, le robaron. No pasa nada. ¿Qué falta? Que reconstruya el país después del durísimo fenómeno del Niño, para lo cual necesita fondos, y esos fondos tienen que salir urgentemente. Pero el tiempo no le va a alcanzar, doctor Ramiro, el tiempo no le va a alcanzar. Gracias, porque si no ya le vamos a... En función de esta precandidatura, y añado otra pregunta ahí para que usted, como siempre, nos responda de una forma más profunda. Esa
su supuesta sensación de seguridad frente a todos los problemas que tiene el país y también frente a un gobierno nefasto que no hizo nada. Entonces todo lo que haga Noboa va a ser guau, ¿no? ¿Le va a alcanzar para las próximas elecciones o puede ser que venga otro fenómeno guau como el que pasó con él? Hasta ahora le alcanza, porque no estamos en campaña. O sea, hoy tenemos precandidatos que largaron muy rápido. Sí, pero hasta ahora le alcanza. El tema, Carla, es económico. Es decir, vamos a ver cómo llegamos mes a mes, porque esto es un tema de mes a mes. El tema es de la reconstrucción vial del país, es decir, hasta para hacer campaña tendrán que tener buenas carreteras. El tema es cuidado, y se cree el propio gobierno que está ganando la guerra contra el terrorismo y afloja, que afloja aún la boca, pero afloja. Y los terroristas y los delincuentes se recomponen porque a la final nadie les ha topado las grandes estructuras. Entonces, sí, hasta ahora le alcanza, Carla, pero hay mucha fragilidad porque esta construcción, los andamios sobre los cuales está sentado el gobierno de Noboa, siguen siendo básicamente mediáticos. Pero doctor, hay algo que yo no comprendo y yo sé que hay muchas personas que de pronto piensan como yo, ¿cómo le puede alcanzar a un gobierno donde siguen vacunando? Primicias lo publica, por ejemplo, ¿no? Un medio de comunicación que está incluso alineado a la derecha. ¿Cómo le puede alcanzar cuando no hay trabajo? ¿Cómo le puede alcanzar cuando ya estamos próximos a una subida del incremento que ha anunciado que no será del 15, sino del 13%? ¿Cómo le puede alcanzar en estos momentos los votos a un presidente que, digamos que por fuera se ha maquillado bonito, pero por dentro nos ha ido entucando un sinnúmero de cosas, pues? Y los ecuatorianos es como que no nos hemos dado cuenta, es como que lo han aceptado y así está bien. Por lo que usted dijo, Carla, porque antes no había nadie. Antes éramos 17 millones de ecuatorianos encolumnados en una ventanilla para resolver los problemas y ahí no había nadie. Lazo. Entonces, hoy por lo menos hay alguien en la ventanilla que se llama Daniel Noboa. Y en política, Carla, la gente también quiere creer. Quiere creer. Por eso, cuando hay campaña electoral, los políticos ofrecen lo que se les ocurre. Y la gente quiere creer. Porque la gente lo que busca en el fondo es esperanza, Carla. Y el gran reto de quienes participen en las elecciones presidenciales del 2025, el gran reto, subráyelo hoy, que se lo digo a marzo del 2024. Lo voy a apuntar. Será el candidato que transmita esperanza. Esperanza. ¿Qué significa esperanza? Tener futuro. ¿Qué significa tener futuro? Que alguien pueda quedarse en el país trabajando. Que los chicos que salen de las universidades tengan... Ganará quien nos devuelva la esperanza, quien nos plantee un proyecto de vida. En ese contexto, Noboa tiene un gran reto, como le digo. Llega ya con un poco de obra a mediados del 2024. Porque también le repito, es un gobierno cuyos plintos son básicamente los medios. O coincido con usted, la gente que quiere creer va a dejar de creer en Noboa y va a creer en otra persona. Ahora, en este momento, Carla, con los candidatos que se adelantaron tontamente, todos se adelantaron tontamente. Porque puede salir otros y otros, porque el Ecuador tiene una vida política muy volátil. Tontamente que empiecen que se adelanten de esa forma, deberían de haber hecho, digamos que un trabajo de campo, un trabajo de hormiga y no lanzarse a la palestra pública tan apresuradamente como Pedro Granja, Carlos Rabascal. A ver, el mismo Jan Topi, que a pesar de que no lo ha dicho, está trabajando en una plataforma política y eso es básicamente obvio, ¿no? Y Leónidas Issa, que también dice que sí va a ser candidato. A ver, yo creo que en este momento al 90% de los ecuatorianos no le importa quién quiera ser candidato, ni le interesa. El 90% de los ecuatorianos está con los ojos fijos en Noboa para ver cómo nos saca del lío. Y más bien el problema tienen los que se lanzaron rápidamente de candidatos, porque a ver, Carlita, para ser candidato presidencial usted necesita plata para la campaña. No va a ser candidato. Noboa fue presidente porque atrás de Noboa está la corporación Noboa.
Y bueno, y ahora tiene dos ejes, pues no tiene el capital político y la estructura de gobierno, aparte del dinero que toda la vida ha tenido. O sea, van a pelear contra un monstruo bastante fuerte. Correcto. Pero además el tiene estructura. No hay lío en el país donde un rey, aunque sea moviendo una bandera. Entonces eso confirma el asesinato político de la revolución, el asesinato reputacional de la Revolución Ciudadana. En el caso de Carlos Rabascal, que ha manifestado su intención de ser candidato presidencial desde hace rato, ¿sí? Vamos a ver si la estructura territorial del movimiento de Jairala le alcanza para ir a pelear los votos calle a calle. En el caso de Pedro Granja, vamos a ver si tiene, igual en el caso de Rabascal, si hay los recursos, si hay la estructura territorial. En el caso de Leonidas Diza, hay que ver si hay lo mismo, recursos y estructura territorial. Pero, a ver, Cristina Reyes ha dicho ayer o anteayer que quiere ser candidata, no saben todavía ni por qué movimiento, pero quiere ser. Y vamos a tener unos 3 o 4 más, sin duda. Pero Carla, el punto en este momento, si usted me hace la pregunta en noviembre, le puedo decir, sí, a ver, estos candidatos se perfilan. Pero en este momento, a marzo del 24, el 90% de los ecuatorianos ni le interesa. Lo que quiere en este momento es, a ver, Noboa, compadre, síguenos sacando del lío. Porque queremos creer. Y esa es la explicación del fenómeno que usted me preguntaba al inicio, Carla. ¿Por qué la gente? ¿Cómo se explica? Porque esto es querer creer también. Porque nos han tratado pésimo y hemos muerto un montón desde el 2017. La verdad que sí, esto es como cuando las mujeres son maltratadas, ¿no? Viene el esposo las maltrata y después viene con flores, después viene con un regalo, ¿no? Y tú sigues aguantando, y por X o Y cosa sigues perdonando, ¿no? Mientras te siguen flagelando. A los hombres nos pasa también, Carlita. Bueno, cuando también a ustedes los maltratan las mujeres, ¿no? Y siguen aguantando también y siguen siendo flagelados. Doctor, Ramiro, Diana Salazar ha manifestado en algunas ocasiones que ella no va a ser candidata a la presidencia de la República ni a la vicepresidencia, ¿no? Vamos a ver si es que es verdad o no es verdad. Pero en todo caso, ¿cómo ve usted la imagen de Diana Salazar frente a los últimos acontecimientos? Porque yo soy muy honesta y aunque a muchos no les guste, hay gente que aplaude pues a Diana Salazar y que pese a la narrativa de los medios de comunicación la ponen como una heroína, la dama de hierro, la dama de ¿qué era, Jaime? La mujer coraje. La mujer coraje y un sinnúmero de títulos que le dan en este momento. ¿Usted cree que Diana Salazar puede ser una candidata que pueda darle batalla a Daniel Noboa o cualquier otro candidato? ¿Cómo es esa imagen de ella? Sin duda, Carla, sin duda. Sin duda. Yo creo que es una fiscal incompetente, que institucionalmente le ha hecho mucho daño a la fiscalía, que no sabe administrar ni el presupuesto de la fiscalía. Es decir, que alguien que evalúe su gestión en la gestión institucional muy mala. Pero hay que reconocer que ha tenido un timing político muy, muy, muy fuerte. Y quienes muevan su mano, es decir, sean la embajada americana o quien fuera, la han guiado bien. Entonces, ahora mismo, nuevamente contesto, Jaime y Carla, la pregunta a marzo del 2024. Ahora mismo, la fiscal le barre a Pedro Grande, le barre a Carlos Rabascal, le barre a Leonidas Diza, le barre a Jan Topi. Y es la única que podría pelearle a Noboa. La única. Noboa tiene una gran ventaja, que es del presidente. Y del anticorreísmo, ¿no? Pero con ese auspicio de los grandes medios, doctor, todos los días la ensalzan. La semana pasada le sacaron el perfil en Ecuavisa y todos los días le dan espacio. Correcto, exactamente. Entonces, en este momento la fiscal debe tener un nivel de aceptación de un 60 o 70%. ¿Sí? Porque la aceptación de la fiscal es directamente proporcional al cabreo que tiene la gente contra la narcopolítica, el narcotráfico y la corrupción. Ahora, si la fiscal decide candidatarse o no, habrá que ver cuando llegue el momento. Su periodo de una fiscalía también está terminando. Si la fiscal se candidatiza, va a ser una candidata muy, muy dura.
muy dura. Ujú. Y lo triste de esto es que la fiscal, lamentablemente, sabe esto que estamos conversando y no termina de estructurar su comportamiento. Es decir, si tuviera un comportamiento político yo lo entendería. ¿Ok? Está perfilándose para la presidencia. Está golpeando a sus oponentes políticos Doctor, ¿y ella naturales. podría ir con el auspicio de qué partido? Los construye, le dan la candidatura, pero les faltarían manos para irle a firmar la petición. O sea, María Paula Romo. Los gente buena, que no sé si sean movimiento, los Rambos del TikTok, les faltarían manos. La extrema derecha tiene a la fiscal. María como Paula candidata. Romo estaría detrás. Sin duda el movimiento de Construye, ¿no? Pero además hay un montón de movimientos que son nacionales y pueden ser útiles para vehículos. Y si ella no se candidatiza, ¿qué podría pasar de la fiscal después de que termine su periodo? Ya le queda, creo, menos de un año o un año. ¿Qué podría pasar? A ver, yo creo que dependerá de su opción de vida, ¿no? Ella me está haciendo una pregunta un poco más del lector del tarot que de otra Del cosa. futuro. Dependerá de su opción de vida, si se queda haciendo política en el Ecuador, si Pero se vendrán tal vez denuncias contra ella. Sin duda, sin duda. Yo leí la petición de juicio político que elaboraron los de la Revolución Ciudadana contra la fiscal por puro amor al arte. Es decir, a ver, ¿de qué le están acusando a la fiscal? A ver, Jaime y Carla. Le acusan de plagio, lo cual la Universidad Central, pues lo cual es cierto, plagió la tesis, pero ya la Universidad Central, que era la que tenía que decir si hubo plagio, dijo no hay. La blindó. Le acusan del tema de haber no tramitar los casos de INA Papers, los casos de contra Moreno. Ahí ella puede irse un día antes formulando cargos o ya formuló cargos, cualquier cosa puede pasar. Le acusan de no haber procesado a los que cometieron delitos de lesa humanidad en las marchas de octubre del 19. Pero a la par le acusan de haber cargado los libros, de haber cargado las tintas a Freddy Carrión y haberle montado el fraude procesal, etc. Entonces, si me pregunta a mí, ¿quién escribió la primera parte del juicio contra la fiscal? Mi opinión personal, de simple lector, es Acción Jurídica Popular y la señora Priscila Schettini. Que sin duda sus reclamos pueden ser muy serios, pero no alcanza para desvirtuar lo que la fiscal está haciendo con los casos Metástasis 1 y Metástasis y Purga en el afecto de la gente. Le acusan de Freddy Carrión y de no haber hecho nada con el tema de haber pasmado el caso León de Troya, el caso Encuentros. La gente no sabe ni quién diablos es el caso León de Troya ni el caso Encuentros. La gente dice que macha a la fiscal, que termina enfrentando a los más duros en los casos Metástasis y Purga. Entonces pongan una balanza, Carla y Jaime. En un lado las acusaciones contra la fiscal y en el otro lado lo que la fiscal está logrando, aún de carambola, porque convendremos los tres en que es bueno que se depure la justicia y que se depure la política, aunque le salga de carambola, aunque le falte, aunque solo se dedique a la una mitad. Si ponemos en una balanza, siempre va a pesar más en la opinión de la gente lo que la fiscal está haciendo que las acusaciones que parecen, el juicio político de la fiscal parece el resumen de todas las querellas que tiene el correísmo contra la fiscal. Y el correísmo, que viene de una reputación asesinada porque no logró resucitar nunca de ese ejercicio diario, de todos los días, de todos los medios que siguen diciendo el correísmo tal, entonces la gente dice, a ver, si esto es la bronca con los correístas, la fiscal está haciendo bien. Soy lo más objetivo en esto, les repito, yo no creo que sea una buena fiscal, no creo que ni de lejos pueda ser una buena presidenta de la República. Pero ella trata un poco de lavarse las manos, Ramiro, y de decir, no, yo estoy haciendo mi trabajo cuando expone también al Partido Social Cristiano, porque sabemos que directa o indirectamente involucra también a Jaime Nebot.
Es como decir, aquí estoy yo trabajando de forma honesta, sin ninguna dirección política. Ese es el criterio que le deja a la gente en general. Exacto. No estoy alineada, no. Le di al correísmo duro y ahorita le estoy dando al social cristiano. Exacto, con una cuestión adicional. Como los grandes medios corporativos tampoco están de a buenas con Nebot, porque sienten que Nebot fue parte de que Lazo, que era el gran dador de comer de los medios corporativos, se fuera 2 años antes. Y porque además yo creo que el gobierno de Noboa no está dando de comer en el nivel en el que daba de comer Lazo a los medios corporativos. Entonces los medios corporativos están felices con que la fiscal le haya cargado las tintas al Partido Socialista. Y la extrema derecha igual por esta disputa de espacios políticos. Doctor, ¿usted no cree que fue un mal cálculo político haberlo de pronto intentado sacar a Guillermo Lasso y que él hizo la muerte cruzada? Era de esperar tal vez que Lasso termine su gobierno y tal vez el país en otra situación. No, eso era autodestructivo. Pues. O sea, Jaime, ahí sí lo que estamos diciendo es era mejor morirnos que intentar vivir. Pues. No, Lazo tenía que irse. Para la revolución ciudadana, digo yo, para la revolución ciudadana. No, igual, la revolución ciudadana logró bien. Aquí quien cometió aquí el causante de esto básicamente es Nebot. Nebot apoyó a Lazo y se equivocó. Terminó perdiendo espacio político en Guayaquil y terminó volviéndose enemigo de la derecha más brutal que tiene el Ecuador. Nebot no puso sus votos para echarle a Lazo, ¿se acuerdan ustedes? En junio del 2022. Le faltó temple. Y esa era la mejor salida de Lazo, echado, fuera, te fuiste por incompetente, no dejarle la muerte cruzada. Pero Nebot no puso los votos. Entonces, el comportamiento que tiene Nebot, ya haciendo una lectura política del personaje Nebot, ¿sí? Es un hombre... O sea que más salió perdiendo en este caso Nebot y los social cristianos. Exacto. Y es porque Nebot es un ajedrecista de la política, en su concepto de la política. Pero, le digo, con todo el respeto que le tengo yo a Jaime Nebot como político, yo creo que el ajedrecismo de Jaime Nebot llega o le alcanza para jugar damas chinas en la política ecuatoriana. Doctor, no le alcanza para más. ¿Y qué va a pasar después de todo esto? ¿Nebot, el Partido Social Cristiano, sigue con músculo político o no? Difícil. Es muy difícil. ¿Ustedes han visto que Jan Topi diga algo sobre este tema desde el caso Purga? Yo no lo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado que están en medios, pero Topic no ha dicho, esta boca es mía. Porque ya cualquier gente que se relaciona con el narco es mala compañía. Y entonces al Partido Social Cristiano le está empezando a pasar lo que le pasó a la Revolución Ciudadana y al correísmo, es que le están asesinando moralmente la reputación y de eso no se mueve. De hecho, el mismo Jan Topic no se pronuncia si efectivamente su candidatura va con el Partido Social Cristiano. Es más, ya pone a pensar que él no corra por la presidencia subido en ese carrito, ¿no? Pone a pensar que de pronto esté buscando otra opción. No importa que no sea tan conocida, ¿no? Ni con tanta fuerza. Al final, él ya al menos tiene un nombre ganado, ¿no? Y ya ante la ciudadanía se lo conoce. Podría empezar de pronto por ahí. Exacto, Carla, exacto. Entonces, al Partido Social Cristiano, como ya aprendieron cómo matar partidos políticos, le están asesinando la reputación. Y si Nebot no reacciona rápido, alguna vez conversábamos con esto en interno, Jaime, con usted, si Nebot no reacciona rápido, le va a pasar una planadora por arriba. Una planadora política, pero una planadora. Y es interesante, y ahí sí me quedo con un gran signo de interrogación, porque le repito, Nebot es un tipo inteligente. Lo que pasa es que es un mal ajedrecista. Muy malo, pésimo. Es ajedrecista de 2 jugadas. Pero es un tipo inteligente. Yo no creo en absoluto que Nebot tenga nada que ver con el tema del narcotráfico. Pero sí creo que en el Partido Social Cristiano, como en todos los partidos políticos, ha penetrado el narcotráfico y quizá esa figura de líder casi intocable, que puede ser Nebot o puede ser Correa, los que no hay como ni hablarles a veces, termina abriendo un espacio intermedio donde se cola esta gente.
pero Nebot tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar políticamente. Porque supongamos que Topic le diga a Nebot, no quiero ser candidato por ti, hermano. Golpe. Entonces vamos a ver qué pasa. Le decía yo a Jaime, off the records, le decía, vamos a ver cómo reacciona Nebot. Porque no es cosa menor que María Josefa Coronel, que pertenece a esa extrema derecha brutal de Guayaquil, termine de meterle el puntidazo y diga, sí, Nebot sí sabía. Y es muy débil el comunicado de Nebot que dice, no, eso es mentira. Vamos a ver qué hace Nebot. Nebot es un político... Que eso no era lo que ella quería decir, que era una mala interpretación. Le sacaron de contexto. Que la sacaron. Me dio la impresión de que como que le jalaron la oreja y le dijeron, nos está terminando de joder. Claro, exactamente, pero ya lo logró. Entonces, a ver, Nebot, como le digo, es un pésimo ajedrecista, pero es un político potente. Y es un político potente que además tiene la experiencia de León Febres Cordero. No se olviden ustedes que León Febres Cordero fue aniquilado por el correísmo cuando le obligaron a renunciar al Congreso por miedo a procesarle por delitos de lesa humanidad. Y León, en la potencia y en la inteligencia que tenía Febres Cordero, tuvo que renunciar y el fin de su vida fue un fin político feo. Nebot tiene ese espejo, está llegando a la misma edad y hay que ver la respuesta de Nebot. Como le digo, es un político inteligente, es un político potente, es un político duro. Ojalá reaccione con inteligencia y potencia, porque si reacciona como ajedrecista, pana, traigan las damas chinas. Oiga, doctor, una de las cosas que se pregunta mucho a la ciudadanía es si realmente la izquierda o el progresismo se va a dividir, ¿no? ¿Cómo ve usted? No hablo de la revolución ciudadana en sí, hablo del progresismo en general, ¿no? Porque antes teníamos un movimiento duro que era Revolución Ciudadana y teníamos algunos partidos de derecha, pero ahora estamos viendo que también esos candidatos que dicen ser progresistas o un nuevo progresismo o el verdadero progresismo, se abren y quieren abrirse su propio espacio. ¿Eso puede terminar de acabar con la izquierda en el país? No, con la izquierda y el progresismo no. El problema es que la Revolución Ciudadana, le repito, Carla, como partido político este rato es mala compañía. Y la fiscal les tiene todavía guardadas 2 cartuchos, ¿no? Por lo menos habrán 2 operativos más antes de septiembre y les terminará de reventar, porque buscando va a encontrar la hebra que une el hilo, porque le repito, la penetración del narcotráfico es transversal. Y les tiene todavía guardado un par de cosas. Entonces, se está volviendo la Revolución Ciudadana políticamente al interior del progresismo mala compañía. Y también, como son sectarios, como son endogámicos, como son necios, siguen con el tema del juicio político a la fiscal, por ejemplo, que en este no es el momento. Esa acusación está mal hecha, es endeble. La fiscal se va a reír después del juicio político y va a quedar muy fortalecida y la RC va a quedar contaminada, pero son necios. ¿Cuántos votos necesitan, doctor? Necesitan para echarle a la fiscal, creo que mayoría simple, ¿no? Creo que mayoría 70. simple. Sí. Que no los van a tener. No los van a tener. No, pues ya Nebot dijo que él no votaba por el juicio político. Ya con eso como que se calmaron los ánimos de la fiscal. Exacto. Entonces, y había un montón de gente que veníamos diciendo en redes sociales, vean, este momento no le enjuicien a la fiscal. No es el momento, pues son necios. Entonces, desde la endogamia, desde la necedad, desde este asesinato reputacional, mis queridos amigos, hasta ser candidato de la Revolución Ciudadana va a ser un poco incómodo. Por eso es que personas como Pedro Granja, como Carlos Rabascal, como Leonidas Issa, están tratando de encontrar un espacio distinto en el progresismo. Por ahí, a lo mejor asoma hasta Jorge Yunda, están encontrando un espacio, pero donde les dicen a la Revolución Ciudadana, hermano querido, deja nomás, muchas gracias. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, en lo que terminó. Imagínense, que hace muchos años atrás todos hubiesen querido ser candidatos de la Revolución Ciudadana y ahora no. Como vamos a época electoral, sin duda alguna, alguien va a tener que querer desestabilizar al gobierno. No, ¿podría ser la misma derecha a la que no le han dado espacio? No creo. El gobierno de Noboa está más fijo que la mandíbula de arriba. No creo. No, eso sí, Carlita, imposible. No.
va a ganar de calle la consulta popular. Y además es otra cosa, miren en la necedad de ciertos sectores del progresismo. Pero ¿a quién se le ocurre pensar, decirle siquiera a la gente vote no en la consulta? Si todo el imaginario de este querer creer, no se olviden esta frase, querer creer, el pueblo quiere creer que se está ganando la guerra. Y le están vendiendo la idea de una guerra y después le venderán la idea de una paz. Pero en ese querer creer que Noboa está ganando la guerra, todo el mundo va a votar que sí, para blindar el mensaje de ayer del presidente. Es un mensaje aunque la realidad es otra. Aunque la realidad es otra, porque la gente quiere creer. Y porque si es que llega a ganar el no, entonces olvídese, ahí van a decir, bueno, no, pues aquí no funciona nada porque ganó el no. Entonces es ilógico, es irracional que un movimiento político en este momento en el Ecuador haga campaña por el no. Y ya les veo a los de la Revolución Ciudadana diciendo no. Pero ellos han dicho que no, de hecho no van a pedir recursos tampoco para hacer campaña por el no. Simplemente han dicho no estamos de acuerdo, pero no vamos a hacer campaña. Y ahí sí, claro, también viene la otra parte donde le dice, si no vas a hacer campaña por el no, ¿por qué no estás de acuerdo? Exacto, o sea, la siguiente pregunta básica es, bueno, ok, no hagas campaña, compadre, pero ¿que vas a votar sí o no? Estamos. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, yo voy a votar sí. No, a mí no, esta consulta popular no va a arreglar nada, es una farsa. Los ecuatorianos somos unos locos delirantes que votamos cada 10 minutos y eso no es democracia. Pero, por Dios, yo también quiero creer. ¿Me explico? ¿Cómo puedo salir a decirle a la gente que quiere creer, hacer un agudo de reflexión criminológica y política? No, me van a decir, ve Aguilar. O sea, ubícate, pues. Ayer el presidente decía, no podemos arriesgar lo que hemos ganado. Yo me pregunto... Mensaje potentísimo. ¿Y qué hemos ganado? Quizá nada. No hemos ganado quizá nada, pero... ¿Quintuplicado la extorsión y vacunas acá en Guayas? No lo dudo, Jaime, no lo dudo, pero la gente quiere creer. O sea, tenemos que hacer una lectura en términos políticos de lo que está pasando en La Paz. La gente quiere creer. Es más, si yo fuera candidato, que no lo voy a hacer, mi eslogan sería quiero creer. Quiero creer en un país mejor. Hoy no quiero ser candidato, pues quién sabe. Imagínese. Yo le iba a decir corrija, porque después le va a pasar como el doctor Granja, que en cada entrevista le dicen, usted dijo que no iba a ser candidato y otra cosita más. No la vamos a repetir. Hoy no quiero, mañana quién sabe, pero mi eslogan sería ese. Oiga, nos venden tanto humo que le dicen a la gente que hay que votar por el trabajo por hora. Eso sabemos que es una regresión de derecho. Y mucha gente le está creyendo, pero claro, tienen la caja boba en la casa, pues, que todos los días repiten lo mismo, y todos los reportajes son para casi que indirectamente hacer una campaña a favor del gobierno. Exacto, y en el trabajo por horas, ya que usted lo menciona, Jaime, la gente que no quiere creer que va a tener trabajo, aunque sea por horas. No se olviden, que sea quizá la frase de esta entrevista. El pueblo ecuatoriano quiere creer. Y mientras quiera creer, creerá Noboa, creerá en el sí. Y yo también quiero creer. Eso no me hace ni partidario Noboa, ni menos crítico, pero caramba, como les decía, hemos visto tanta muerte, Jaime y Carla, tanta desolación, tanta brutalidad, un país deshecho, que yo también quiero creer. Mi última pregunta, Ramiro, ¿cómo ves el ejército ecuatoriano? ¿Crees que el ejército ecuatoriano ya está posicionado, se ha limpiado, por así decirlo? ¿Crees que al final termine como el ejército en México, ¿no? Al final va a terminar inyectado también por el narcotráfico. ¿Cómo ves el ejército? Porque yo creo que en algún momento también le van a decir al presidente, por más bono que le dé, ¿hasta cuándo nos va a tener en la calle o hasta cuándo nos va a tener en las cárceles? Gran pregunta, Carla, gran pregunta, porque el que se está jugando el prestigio aquí es el ejército. Pero permítame hablar desde la historia. Al ejército ecuatoriano poco le ha importado el prestigio desde 1830. Poco. Al ejército ecuatoriano le interesa ascender
Al ejército ecuatoriano le interesa llegar a general o a primer oficial en la tropa y cobrar la jubilación. ¿Sí? Yo creo que no hay en el Ecuador una doctrina militar. Yo creo que no hay un sentido del honor militar. Y el ejército está poniendo, digamos que, el uniforme y la cara en esta pseudoguerra. Y veamos cómo le va. También creo yo que es el que está apostando más alto. Creo que es el que está apostando más alto. Así como el pueblo está apostando muy alto en creerle a Noboa en el tema de la consulta, en el tema de las horas de trabajo, etc. Y estamos viendo al final del día, Carla y Jaime, una mesa política donde todo el mundo está apostando muy alto. Pero ¿qué ocurre cuando uno apuesta muy alto y después pierde? La decepción es enorme, ¿no? Ahora, si gana, perfecto. Queremos agradecerle, estimado Ramiro, ahora sí le voy a decir Ramiro. Por favor y muchas gracias. Sí, sí. Queremos agradecerle por su tiempo. El día de hoy hemos hablado 1 hora. Me parece interesante conversar con usted siempre, Ramiro. Les agradezco mucho, les mando un abrazo muy grande. Espero que esto haya sido de utilidad para las personas que nos están viendo y les deseo a Carla, a Jaime y a todos un estupendo día, un estupendo día. Gracias a Ramiro Aguilar, analista político, conversando con Ecuador en directo en esta mañana.